Hola, hoy he preparado la típica coca que se come en Cataluña para la noche de San Juan. Hay de muchos tipos y esta que he preparado hoy es de crema con cerezas confitadas o en almíbar. Aunque el tiempo de preparación es un poco largo, su elaboración es muy sencilla. Así que aquí van los ingredientes. Empezamos con la crema pastelera, que yo preparo siempre la noche anterior. 500 mililitros de leche, 5 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, una ramita de canela, la piel de un limón y opcional, y si tenéis, la piel de una naranja. Vamos a separar un vaso de leche que la tenemos fría para poder diluir en él la maicena o el almidón de maíz. La maicena se tiene que diluir en un líquido frío. Si la intentamos diluir en un líquido caliente, se nos van a crear grumos que van a ser imposibles de disolver. En un cazo vamos a calentar el resto de la leche y le vamos a añadir la ramita de canela, la piel de limón y la piel de la naranja, y lo vamos a dejar hasta que rompa a hervir. Cuando la leche empiece a hervir, apagamos el fuego, tapamos el cazo y vamos a dejar que se enfríe. El tiempo que tarde en enfriar es el tiempo que la leche estará infusionando con la canela, el limón y la naranja. Mientras tanto, vamos a separar las yemas de los huevos y las claras las podemos guardar para cualquier otro postre. Mezclamos el azúcar con las yemas y removemos bien para que se integren. Y a continuación le agregamos la leche donde hemos disuelto el almidón de maíz o la maicena. Una vez la leche ya se ha enfriado, le sacamos la canela, la naranja y el limón y la ponemos otra vez a calentar y le agregamos la mezcla anterior. Y sin parar de remover y con el fuego lento, vamos a esperar que espese la crema. Y cuando llega a este punto que apenas se cae de las varillas, ya está lista. La pasamos a un bol y la tapamos con film transparente. El film transparente que toque la crema, que no quede nada de aire, para que no se cree ninguna costra. Y cuando se enfríe, la vamos a dejar en la nevera. Para el brioche necesitamos 500 gramos de harina común, 110 mililitros de leche, 2 sobres de levadura seca de panadero, que son 14 gramos. Si utilizáis fresca, unos 40 gramos. Una pizca de sal, 80 gramos de mantequilla a punto pomada, sacarla de la nevera como mínimo una hora antes. 90 gramos de azúcar, 3 huevos y para la decoración, cerezas confitadas o en almíbar y la crema pastelera.
Vamos a activar la levadura con la leche. Le agregamos los 2 sobres de levadura a la leche y para ayudarla le vamos a agregar del azúcar que tenemos una cucharadita. Mientras la levadura se activa, vamos a tamizar la harina. A continuación le añadimos la sal y la integramos bien con la harina. Formamos un pequeño hueco en el centro y vamos a ir añadiendo todos los demás ingredientes, a excepción de la mantequilla que se la añadiremos después. Empezamos a mezclar los ingredientes con una espátula. Cuando veamos que ya nos cuesta, nos ayudamos de las manos y a continuación la pasamos a la mesa de trabajo. Y vamos a ir amasando para desarrollar bien el gluten. Como mi masa aún está bastante húmeda, le voy a añadir un poquito más de harina. Pero tener en cuenta que una vez le añadamos la mantequilla, ya no le vamos a poder añadir más harina. Llegado a este punto, ya le podemos añadir la mantequilla. Cuando le añadimos la mantequilla, la masa se va a volver muy pegajosa. Lo único que tenemos que hacer es seguir amasando para crear la bolita perfecta. Amasando la masa a mano vamos a tardar alrededor de unos 40 minutos. Si tenéis una amasadora, perfectamente la podéis utilizar y el tiempo de amasado será mucho menor.
Y después de paciencia y tiempo, aquí tenemos ya nuestra bola de masa, que la voy a dejar reposar por unos 5 minutos antes de darle la forma. Y con la ayuda de un rodillo le vamos a dar la forma ovalada. Nos ayudamos con el rodillo para pasarla a la bandeja del horno, que yo ya la tengo preparada con un papel de horno. Y con las manos le vamos dando la forma más ancha. Una vez ya le hemos dado la forma deseada, la vamos a dejar que leve por 1 hora o hasta que doble su tamaño. Bueno, pues después de 1 hora ya veis que ha doblado su volumen. Aquí ya tengo preparado un huevo batido para pintarla, las cerezas para adornar y la crema pastelera. Y ahora con el lateral de la mano le voy a marcar unas cenefas, que va a ser por donde le ponga después la crema pastelera. Yo le voy a dar la forma de rombos. Una vez ya tengo la cenefa dibujada, la pinto toda con el huevo batido. A continuación le añado la crema siguiendo las líneas que he marcado. Y ya por último le voy a añadir las cerezas. Una vez la tengo toda decorada, la voy a dejar levar por 1 hora más. Pasado ese tiempo ya la tenemos lista para hornear. El último toque va a ser añadirle por encima un poco de azúcar. Y ahora ya sí, la vamos a poner en el horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados durante unos 20-25 minutos. Y mirad al final qué coca más espectacular.
Y como podéis ver, está súper esponjosa y además huele de maravilla. Bueno, pues aquí tenéis la receta de la coca con crema. En casa unos la comen sola, otros con chocolate y otros con fuet, pero que de todas las maneras está buenísima. Espero que la disfrutéis tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.